Buenas noches con todos. Nuestro proyecto es la implementación de un clúster MySQL. Los integrantes son Rommel Gutiérrez, David Guerra, José Pierre Rotet y mi persona. Este presente proyecto analiza una solución viable y sostenible para empresas que requieren mejorar la disponibilidad, escalabilidad y seguridad de la información. Mediante un clúster de MySQL Server, esto va a permitir lograr la disminución de tiempos administrativos, incrementar la alta disponibilidad de la información, mejorar el rendimiento y reutilizar recursos en las aplicaciones que se le da al mismo. MySQL Cluster es la base de datos distribuidas que combina la escalabilidad lineal y alta disponibilidad. Proporciona acceso en tiempo real, en memoria con coherencia transaccional, en conjuntos de datos distribuidos y particionados. Está diseñado para aplicaciones de misión crítica y tiene integrada la replicación entre clústeres y múltiples sitios geográficos. ¿Por qué seleccionamos MySQL? Porque es flexible y fácil de usar, ya que se puede modificar el código fuente para satisfacer sus propias expectativas y no necesita pagar nada por este nivel de libertad, incluidas las opciones para actualizar a la versión comercial avanzada. El proceso de instalación es relativamente sencillo y no debería tardar más de 30 minutos. También tiene un alto rendimiento, el cual tiene una amplia gama de servidores en clúster respalda MySQL, ya sea que esté almacenado grandes cantidades de grandes datos de comercio electrónico o realizando actividades pesadas de inteligencia empresarial. MySQL puede ayudar sin problemas con una velocidad óptima. También tiene un estándar de la industria. Las industrias han estado usando MySQL durante años, lo que significa que hay abundantes recursos para desarrollarse expertos. Los usuarios de MySQL pueden esperar un rápido desarrollo del software y expertos independientes dispuestos a trabajar por un salario de menor si alguna vez lo necesitamos. También es seguro, ya que sus datos deben ser su principal preocupación al elegir el software RDBMS adecuado, con su sistema de privilegios de acceso y administración de cuenta de usuario. MySQL establece un alto nivel de seguridad. La verificación basada en el host y el cifrado de contraseñas están disponibles. Yo les voy a hablar sobre lo que es la arquitectura básica de un clúster MySQL. Básicamente, un clúster MySQL va a integrar lo que vendrá a ser un servidor MySQL estándar y un motor de almacenamiento de memoria llamado NDB Cluster, funcionando con un conjunto de una o más computadoras. Aquí tenemos lo que son conceptos principales, lo que vendría a ser el nodo MGM, que es el nodo de administración. Básicamente este tipo de nodo cumple con la función de manejar, controlar y coordinar los otros nodos dentro del clúster. Este implementa lo que son funciones de configuración de datos, permite iniciar o detener los otros nodos dentro del clúster, ejecutar respaldos u otras tareas administrativas. Tenemos lo que vendría a ser el nodo NDB, que es el mecanismo de almacenamiento. Este mecanismo de almacenamiento en memoria ofrece alta disponibilidad y persistencia de datos. Es altamente configurable, ofreciendo un gran número de opciones para manejar el equilibrado de carga y la tolerancia a fallos. Contamos también con lo que vendría a ser el nodo SQL. El nodo SQL básicamente es un nodo que nos va a permitir la función de servidor MySQL. A este nodo van a acceder los diferentes clientes y va a permitir realizar la consulta a los nodos NDBD. Bien. Contamos con lo que es cliente de MySQL. Este tipo de nodos permiten el acceso a los datos clusterizados y básicamente consiste en un MySQL client que va a utilizar el MySQL Server. Además tenemos lo que son otros que son clientes administrativos.
Este tipo de clientes se comunican con el servidor de administración y proveen las mismas funcionalidades que un nodo de este tipo. A diferencia de los nodos administrativos, los clientes permiten ejecutar las tareas administrativas remotamente. Aquí tenemos lo que vendría a ser la arquitectura planteada. En nuestro grupo planteamos tener una máquina virtual con un nodo de administración, dos máquinas virtuales con un nodo de datos y un nodo SQL, y una máquina que va a ser solo un servidor SQL. ¿Por qué este clúster es un sistema distribuido? Básicamente, la primera y primordial característica de este clúster es que es transparente. Tenemos diferentes características en cuanto a la transparencia. El acceso, este va a ocultar lo que es las diferentes formas de acceso de los usuarios y la representación de la información. En cuanto a ubicación, cada uno de los nodos se encuentra en distinta ubicación geográfica, pero esto no va a ser visible ante el usuario. Tenemos lo que es la migración, que básicamente se oculta el posible movimiento de un recurso a otra ubicación. Tenemos lo que es la replicación, que vamos a ocultar el número de copias con las que cuenta el recurso, el número de nodos con los que se puede acceder. Tenemos lo que es la concurrencia. Esto va a decir que oculta lo que son los recursos que van a ser compartidos por uno o varios clientes, y básicamente ellos van a poder acceder al mismo tiempo, pero ninguno se va a dar cuenta de que están accediendo al mismo recurso. Y tenemos lo que es la transparencia de fallos. Es básicamente que va a ocultar los fallos y la recuperación de recursos. En caso de que algún nodo falle, el usuario final no va a tomar en cuenta eso porque va a seguir disponible la información y va a poder seguir teniendo acceso a la misma. También se dice que esto es heterogéneo, ya que todos los ordenadores que forman parte de los nodos del clúster cuentan con un distinto hardware y sistema operativo. Sin embargo, todos estos funcionan correctamente y se implementan normalmente. También se dice que es seguro, ya que cuenta con confidencialidad, disponibilidad e integridad. La confidencialidad limita el acceso a la información solo a los autorizados a ellos. También en disponibilidad es la que garantiza que todos los usuarios autorizados puedan acceder a la información en cualquier momento y lugar. E integridad es la que nos asegura que la información es veraz y no fue modificada. También hay que tener en cuenta que todos los nodos maliciosos hay que controlarlos. Escalable. También es escalable ya que todo el sistema es efectivo pese al incremento de usuarios o cantidad de recursos que tiene la red que gestionar. También esto nos permite aumentar nodos o recursos con una alta capacidad de respuesta y rendimiento. También nosotros decimos que es tolerante a fallos ya que si un nodo se cae, otro lo sustituye, asegurando la disponibilidad del servicio. Ok. Ahora sí, también podemos decir que es concurrente, que cada nodo puede recibir varios mensajes y tiene que ser capaz de gestionar estos mensajes que reciben a la vez. Eso quiere decir que cuando un nodo se cae, otro puede tomar la batuta, digámoslo así, para seguir manteniendo los datos de la base de datos. Tenemos también apertura, que es la arquitectura distribuida, permite añadir nuevos servicios que comparten los recursos existentes sin perjudicar los servicios que ya se están ejecutando. Eso quiere decir que, digamos, se puede hacer modificaciones como en caliente, es decir, que se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, como dice que se pueden añadir nuevos servicios y que comparten los recursos existentes sin modificar o nada los servicios que ya están en actuación. Y como materiales tenemos el hardware, tenemos 4 computadores, una por cada estudiante del grupo. Software tenemos MySQL Cluster, MySQL Server y MySQL Client. Tenemos una ISO de Ubuntu Server 20.10. Como hipervisor utilizaremos del VMware o VirtualBox, y para la conexión entre los integrantes tenemos Hamachi VPN, que nos servirá para poder
tener conexión entre todos. Para la parte práctica, yo voy a empezar mostrándoles lo que es el nodo de administración. Básicamente, el nodo de administración es el encargado de gestionar tanto los nodos de servidores SQL como los nodos NDB que vendrán a ser los de almacenamiento. En este caso voy a mostrarles lo que es un poco de la configuración que realizamos. Aquí tenemos en la configuración que el número de réplicas van a ser 2. Tenemos la memoria de información y la memoria de indexación, la cantidad de memoria asignada. Aquí tenemos lo que vendría a ser la dirección IP del nodo de administración, que sería el que estoy mostrando en este momento. Tenemos un nodo de datos con su respectiva dirección, otro nodo de datos y finalmente el SQL Node, que vendría a ser el servidor SQL. Aquí tenemos también habilitado en caso de que quieran conectarse desde alguno de los nodos para poder visualizar la base de datos o la información de alguna tabla o hacer alguna consulta y poder comprobar que efectivamente la información se va a replicar en cada uno de los nodos y va a estar disponible. A continuación voy a inicializar lo que vendría a ser el nodo de administración. Como podemos ver, aquí tenemos todos los nodos que están conectados. Tenemos los nodos de datos que están en el grupo 0. Contamos con lo que es el nodo de administración y los nodos de SQL. En la consola de administración se puede realizar lo que vendría a ser algunas tareas. Por ejemplo, se podría detener algún nodo con el comando stop y el número de ID. Se puede inicializar cualquiera de los nodos de la misma forma, pero con el comando start. Y eso sería todo. Bueno, ahorita desde el nodo SQL vamos a entrar al MySQL Server para ver todos los nodos que nosotros tenemos como los que son los de datos. Como podemos ver aquí, la única dirección que nosotros podemos encontrar es la del nodo del administrador. Los nodos de datos son dos y de ellos no podemos ni tener la dirección ni, ni nada. Ahorita vamos a ver lo que es la base de datos que nosotros tenemos. Ya, aquí tenemos todo lo que son nuestras bases de datos. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser crear una base de datos. Ya, una vez creada nuestra base de datos, de igual manera con el anterior comando podríamos ver si está creada. Y efectivamente está creada nuestra base de datos. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a usar nuestra base de datos que creamos ahorita. Ya, una vez que estamos usando nuestra base de datos que es la de clientes, vamos a comenzar a crear nuestra tabla.
nuestra tabla lo que vamos a comenzar para poner los datos va a ser el nombre, apellido, lo que va a ser el usuario y el correo. Y para que todo esto esté conectado con nuestro clúster, tenemos que poner Jane igual igual y el ndb cluster. Y ejecutamos. Ya, una vez creado, podemos comenzar a insertar todos los datos. Ya como vemos, se nos creó nuestros primeros datos. Ahorita vamos a crear otros datos. Ya, una vez creado dos información en nuestra tabla, lo que vamos a hacer es hacer las consultas. Buenas noches, yo estoy utilizando aquí un nodo de almacenamiento. Entonces aquí vamos a visualizar que lo mismo que se creó en la computadora de mi compañero David de nodo SQL se puede visualizar aquí. Entonces aquí voy a entrar a SQL, pongo la contraseña, la contraseña. Ok, entramos ahí. Y primero vemos aquí con el comando show databases, vemos aquí que se creó la base de datos clientes, ¿no? Que creó anteriormente mi compañero. Aquí vamos a poner use clientes para usar la base de datos. Me sale aquí confirmando que estamos usando esto, database change. Y vamos a utilizar ahorita el comando select para seleccionar el asterisco que significa todo de la tabla información. ¿Okay?
Y aquí podemos ver que está lo que había creado mi compañero, José Pierrotet, David Guerra y los correos. Ok, eso sería todo por mi parte. Gracias. Ya, tenemos instalado un servidor web en el cual vamos a poner el comando systemctl status Apache 2, en el cual vamos a ver el estado del servidor HTTP, en el cual observamos que está activo. Ya, de aquí vamos a poner el cd var www.html, el cual vamos a ver cual observamos las páginas web que tenemos creadas. El comando cat prueba1.php, entramos al código donde vamos a recopilar la información de la base de datos, el cual observamos aquí que tenemos el nodo SQL, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos que realizó o que creó mi compañero. Ya, aquí si no se creara nos saldría como que conexión fallida si tuviera algún error. Ya, en esta parte podemos observar que aquí se va a crear unas tablas en la página web. Con el código select asterisco from información vamos a buscar la información de nuestra tabla. Ya, en esta parte se nos va a imprimir la consulta que realizamos donde nos saldría la tabla de nombre, apellido, usuario y correo. Ya. Vamos ahora a observar dónde se nos imprimió. Ya, con la IP SQL y el archivo prueba1.php observamos aquí nuestra tabla creada. Finalmente aquí tenemos lo que vendría a ser el sitio web, que en este caso podría ser nuestro cliente, o bien podríamos utilizar Workbench para ingresar como un usuario de cliente. Ponemos en lo que es inspeccionar, y como podemos visualizar, lo único que el cliente va a ver es finalmente la información de las bases de datos. No va a ver ni siquiera la conexión con la base de datos, la conexión con los nodos o la ubicación de los mismos, o cualquier cosa que tenga que ver con la base de datos o con el clúster MySQL. Ahora vamos a realizar lo que vendría a ser una prueba. Vamos a desconectar uno de los nodos. Como podemos visualizar, vamos a darle un show. Aquí podemos visualizar que están los dos nodos conectados. Vamos a apagar un nodo, el número 2. Como podemos ver, se inició el proceso de apagado. Se acaba de apagar el nodo, vamos a visualizar que ya no está, y sin embargo vamos a recargar lo que es la página web.
y podemos visualizar que sigue dándonos la misma información. Esto quiere decir que en caso de que falle alguno de los nodos o se desconecte algún nodo y se quiera migrar a otro lado, no se va a afectar la información al usuario final. También se mantiene lo que es la integridad, ya que como podemos ver se mantiene la misma información.